Hola compañeros, yo soy María José Rodríguez Galdona y les voy a hablar sobre los puntos más importantes para mí de los orígenes del Estado. Lo primero, antes de empezar, para mí es recalcar los antecedentes del Estado y de estos, para mí los más importantes fueron los de Asia Oriental, el Antiguo Oriente y Grecia. En Asia Oriental, el emperador era el representante, básicamente mayor. Este era el señor absoluto de todos los hombres y respondía, este, o sea, era el que respondía o hacía las leyes de su pueblo. En el Antiguo Oriente, este se conoce como estado despótico o teocrático, es decir, que la autoridad era tan regia que la capacidad de las personas en el derecho privado estaba restringida, así como para actuar dentro del derecho público, ya que ésta se limitaba a una clase o casta privilegiada, es decir, de acuerdo a la situación económica, o es decir, a la clase social de ese momento dependían los derechos y obligaciones que tú ibas a tener. El Antiguo Oriente netamente estaba dividido básicamente por las clases sociales de ese momento. Y luego en Grecia, esta lo que se encargaba era de mantenerse creando leyes que luego de que estuvieran formuladas, se eran impuestas a los individuos. Entonces, la primera cosa, por supuesto, es la definición del Estado. El Estado es una sociedad humana asentada permanentemente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes. Para una definición más fácil y poderla entender todos, el Estado o sea, se basa en ejercer una autoridad, o sea, su autoridad en un territorio específico y este busca ser soberano en su autoridad, pero la responsabilidad del Estado recae en el pueblo. Entonces, eso va al siguiente punto, que para mí las tres puntos más importantes que conforman a un Estado son la población, el territorio y la soberanía. El primero es la población. La población es, como sujeto o elemento personal, es el conjunto de individuos ordenados jurídicamente a favor de los cuales existen derechos subjetivos públicos. Una definición más sencilla sería que son aquellos súbditos que están sometidos a la autoridad del Estado y o los subordinados a la actividad dictada por el Estado y están sometidos al orden jurídico ejercido por este. Entonces luego el territorio, que el territorio muy simple, es el espacio al que se circunscriben los actos coactivos del Estado o la validez del orden jurídico. Eso es, con palabras más complicadas, el territorio, para hacerlo más fácil, es básicamente el lugar o el área donde específico en donde se hace válido el orden jurídico, es decir, el Estado. Entonces, independientemente de este del lugar, cada territorio, pues por supuesto, tiene sus normas distintas. Luego viene la soberanía, que la soberanía es la autoridad más elevada o suprema donde reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado sobre su territorio y sus habitantes. Entonces, la soberanía se caracteriza por la forma en que se ejerce el poder político. Este es originariamente del pueblo, es decir, porque el pueblo es el que le da poder al Estado, ellos lo escogen, o así debería ser. Son los que determinan los atributos necesarios de un Estado y pues pueden llegar también a alterar o modificar la forma de gobierno. Entonces, el Estado básicamente es una organización jurídica que regula una sociedad humana, que sería la población,
La sociedad se asienta en un territorio que es el lugar donde el Estado ejerce su poder soberano y la sociedad está dominada por parte de un gobierno que es el que supone un poder, pero poder soberano. Y el poder del Estado no es ilimitado, o sea, tiene reglas que el propio Estado debe definir, crear y aplicar, creando así el orden jurídico, para luego pasar a las funciones del Estado, que son tres: la función legislativa, la jurisdiccional y la administrativa. Entonces, la legislativa, estas son funciones bastante simples, pero que abarcan mucho. Y, por ejemplo, la función legislativa consiste en la formulación de normas jurídicas, que es de lo que se encarga el Congreso de la Unión, o también llamado Poder Legislativo, que son pues los que formulan y aprueban las normas. La función jurisdiccional, que consiste en aplicar el derecho a los jueces y tribunales, también más fácilmente llamado Poder Judicial. Y la función administrativa, que es el Poder Ejecutivo, es el que se encarga de ejecutar las tareas generales del Estado. Entonces, el Estado, gracias a estas funciones, se puede entender que tiene la facultad de crear sus propias leyes, aunque o sea, la facultad estatal de crear sus propias leyes tiene dos formas de manifestarse: las de organización y las de comportamiento. O sea, las de organización básicamente son todas las leyes que se encargan de regular la estructura y el funcionamiento del poder público, es decir, como el Estado. Y las de comportamiento, que son las dirigidas a cada particular, es decir, a todos los individuos que viven en ese estado. Así que muchas gracias. Esta fue lo que yo entendí y me pareció importante de este tema. Espero que hayan disfrutado y gracias por escuchar mi exposición y verla también.